¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Enfilados, este programa especial que hacemos con motivo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, aquí en Canal 44, en la Expo. Y me da mucho gusto dar la bienvenida, como ya en quinta ocasión, a Josefina Real. ¿Cómo estás, Josefina? Hola, Ricardo, estamos muy bien. Bueno, hoy fue el último día de que Las Mañanas se dedicó aquí en Expo Guadalajara, en la FIL en su edición 2017, a los profesionales del libro. Y a partir de las 5 pues abrió las puertas para el público en general. 31 años de Feria Internacional del Libro y uno dijera, todo el mundo sabe, ¿no? Todo el mundo está enterado. Pues no, hubo gente que vino temprano porque quería entrar a la FIL y no pudo. Y no la dejaron. Lo bueno, la FIL sigue trayendo más gente, nuevo público, digámoslo. Lo malo, bueno, pues no la dejaron entrar estas personas, ¿no? Triste. Bueno, pues parte de lo que pasa en la feria, ya a partir de este jueves se puede entrar todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, así que se pueden dar una vuelta por Expo Guadalajara. Hoy tenemos un menú dedicado, entre otras cosas, a los derechos humanos, porque tendremos entrevistas que abordan directamente este tema. ¿Tú con quién platicaste, Pina? Platiqué ahora con Rolando Keller. Trae una historia muy interesante. Él es pintor, además de escritor. Y entonces trae una novela interesante que la dedica al doctor Ab, que es de aquí, de Guadalajara. También a otro pintor, a José María Velasco, que tuvo su auge siglo y medio, hace más o menos, porque además fue maestro de otros grandes como Rivera y como Orozco y como otros más, ¿no? Y el propio doctor Ab. Entonces habla de esa pasión que había en aquellos pintores con datos. Es una novela con datos históricos que se puso a documentar, ¿no? Entonces creo que está interesante. Vamos a ver qué es lo que dice. Será una de las entrevistas que les pongamos el día de hoy. La que yo les hice y vamos a transmitir hoy es con Esteban Hinojosa. Ajá. Esteban es un chico de Chetumal que escribe cuentos para niños, pero esos cuentos son dedicados a la diversidad sexual y ha ganado premios internacionales. ¿Y qué crees? A lo mejor te va a sonar esto muy sorpresivo. A ver. En México no se los han publicado porque en México no se puede hablar de jotitos a los niños. Sí, es sorprendente. Bueno, pues estaremos al pendiente de esa charla. Y también una más, hay una tercera con Elmer Mendoza, que tiene ya un gran historial haciendo novela que se le conoce como del género negro, policíaco. Incluso le decía que si no le molestaba que le dijeran que él hace narconovelas. Sí. Dice que no le molesta, que tiene la piel muy gruesa. Entonces, pues son de las ofertas de las entrevistas aquí en esta ocasión en Enfilados. Además, pues por supuesto del pulso diario y las demás propuestas y las demás secciones que ya les tenemos aquí de manera cotidiana. Y si te parece, Ricardo. Sí, comencemos justamente con nuestro primer pulso diario, donde revisamos lo que ha venido analizándose en el Pabellón de Madrid en torno a los movimientos sociales, la similitud entre un movimiento social que hizo que se tomara la plaza principal de Madrid y el 132. Vamos a revisar. En 2018 se cumplen 50 años de la puesta en marcha de la editorial española Visor, misma que ha visto pasar su vida durante los distintos cambios que ha sufrido su nación. Esta editorial se caracterizó en sus inicios por apostar por la literatura de vanguardia, buscando libros de poesía innovadora para después recoger tendencias y adoptar lo mejor de la literatura latinoamericana, tal como lo expresa el poeta Luis García Montero. Hablar de Visor en estos casi 50 años en España es hablar para mí de la lectura de poetas como Juan Gelman, como José Emilio Pacheco, como Sabines, como Bonifaz Nuño, como Mario Benedetti. Acaba de publicar, por ejemplo, una antología poética de Rosario Castellanos. Es así que Visor, a decir de su director, trazó un horizonte que ha escrito la historia de la poesía en España en un franco diálogo con otras editoriales. Es por esto que numerosos proyectos de jóvenes se han visto brincar de las redes sociales a la poesía. Y en esta búsqueda de innovaciones que Visor llega a México este año para seguir inundando de poesía a las mentes jóvenes y no tan jóvenes.
Iglesias o Íñigo Errejón pronuncian la frase "no se puede ser demócrata"? Hacía un ruido es el fruto del trabajo de más de 5 años por parte de los madrileños María Salgado y Fran Cabeza de Vaca, en donde colocan en un mismo plano los sonidos del lenguaje, la poesía, la música y el arte sonoro, teniendo como producto audiotextos, donde la jerarquía desaparece teniendo como protagonista tanto a la narración como su efecto sonoro. Hacía un ruido es un intento de transferir o de relatar, de intentar guardar frases y sonidos emitidos por las ciudades del mundo y en especial por la ciudad de Madrid en el ciclo político que se abrió en 2011. Estas frases son copiapegadas, oídas, escuchadas, son puestas en un mismo plano y mezcladas con las frases de la supuesta autora, que pueda ser yo, y con los sonidos del compositor, que es Fran. El espectáculo híbrido de Hacía un ruido se presentará este miércoles en el Foro Larva, como parte de las actividades culturales de Madrid en nuestra ciudad. La indignación genera cultura y literatura, y nuevos modelos de participación cultural. Así coincidieron los historiadores y autores madrileños que compartieron una mesa de diálogo realizada en el marco de la charla titulada Cultura e Indignación, que organiza la invitada de honor Madrid, como parte del programa de actividades de la FIL. Para muestra de ello, el historiador Ernesto Castro retomó el caso del movimiento de los indignados en España, conocido también como el M15, y que surgió a raíz de la exigencia de una nueva participación democrática. Fue un movimiento que generó mucha literatura, mucha bibliografía crítica, desde los textos de Carlos Taibo. Carlos Taibo es un anarquista, anarcocomunista, anarquista a secas, español, muy prolífico, que apenas 2 semanas después del 15M, del 15 de marzo de 2011, ya publicó, 15 de mayo de 2011, publicó un libro acerca de este movimiento, y así publicó hasta 5 o 6 libros en la editorial Catarata. Ernesto Castro trajo al recuerdo colectivo la comparación del M15 español con el Yo Soy 132 mexicano, movimientos empujados por jóvenes indignados, que deliberaron en numerosas formas de cultura musical y literatura, envueltas en claros ejemplos de que la cultura de la indignación acarrea una alta fuerza de creación. Bueno, ahí tiene parte de las actividades de la delegación invitada de honor, la de Madrid, que ha traído una diversidad bastante interesante. Veíamos un discurso político, discurso poético, discurso teatral, discurso cinematográfico, y esto es bien interesante porque, a diferencia de otros años en que los invitados son únicamente del ámbito de la literatura, en esta ocasión hay una amplitud de temas para mostrar la diversidad de lo que es hoy Madrid. ¿Cómo ves, Josefina? Bueno, pues así las cosas con Madrid, y enhorabuena. Y bueno, pues todos estos movimientos sociales. Por cierto, el miércoles en la Feria Internacional, hablando de otros movimientos, se presentó Marichuy, aquí en la Feria Internacional del Libro. Para quienes no la ubican, es una mujer indígena, ella, que aspira a ser la candidata a la presidencia de la República. Y el punto es que ya después tendremos, quizá en otras emisiones, o a lo mejor esta misma, ya lo veremos, cómo le fue. Nos dicen que muy bien, un éxito, lleno total en uno de los salones de aquí de Expo Guadalajara. Así es, y aparte también tuvo una entrevista exclusiva con José Woldenberg, sí, que está haciendo esta serie para Canal 44, así que en las próximas horas seguramente verán ustedes la entrevista con Marichuy y Woldenberg, como ya ha platicado con algunos otros de los presidenciales que están haciendo, o más dicho, presidenciables que están haciendo su pasarela por acá en la FIL. Que de hecho se transmite unos minutitos antes que enfilados, para que esté al pendiente. Bueno, nuestros niños de pequeños infiltrados en FIL Niños acudieron a un taller que me tienen pues muy sorprendida. Todavía no sé si grata o no gratamente, pero creo que sí. Hay un taller de veneno. Vamos a ver. En Pequeños Infiltrados. Bienvenidos.
estamos aquí en este taller con Pepe Castillo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en el taller de visita. En este taller nos divertimos mucho. Hablamos de una escritora que se llama Agatha Christie, a la cual le encantaba que sus víctimas siempre murieran envenenados, así nadie podía descubrir de qué habían muerto. Mira, este taller lo hacemos por varias cosas. La primera es porque nos encanta el misterio. En una novela tienes que descubrir quién fue, por qué lo mataron, para qué lo mataron y con qué lo mataron. Pero esa escritora nunca usó cosas normales. Por ejemplo, no usaba ni pistolas, ni cuchillos, ni cuerdas. Ella usaba plantas que había en la casa o en el jardín. ¿Para qué edad está dedicado este taller? Mira, este taller está para niños de 7 a 9 años. Tú ya puedes venir, ella puede ir. Sí sabe leer y escribir, porque en nuestro taller necesitamos tener lectoescritura, pero también necesitamos aprender un código secreto que se llama Morse. Algo sospechoso sucede a mis espaldas. Vamos a Foro Film, niños. Nos encontramos con Juan, que nos platicará de su libro. ¿De qué es tu libro, Juan? Hola, ¿qué tal? Pues mi libro es una versión de Peter Pan, la versión que realmente se escribió hace mucho tiempo, y yo le puse nuevas caras, nuevos rostros, nuevas pinturas, nuevos colores. Lo que conocemos normalmente de Peter Pan es una historia muy diferente a la que originalmente se escribió. Yo me hice la tarea de realmente respetar la historia tal cual como se conoció o tal cual como se escribió desde el principio y hacerle ilustraciones. ¿Para qué edades es este libro y por qué deberían buscarlo? Bueno, yo creo que más que hablar de la edad de los niños que los deban, es para todo niño curioso que quiera saber algo de Peter Pan, en realidad. Luego cuando hablamos de las edades, tendemos a ponerlos todos siempre en un solo frasquito, y en ese frasquito luego nos da por excluir a los que están fuera de ese frasquito. Entonces yo creo que es un libro para todo aquel que se quiera echar un clavado a este libro y saber algo más de Peter Pan. Y ahora vamos a la cartelera. Música, Orquesta Alas. La Orquesta Alas del Paraíso está integrada por 93 niños y jóvenes que forman parte del Sistema Jalisco Es Música y del Movimiento Nacional de Agrupaciones Musicales Comunitarias, presentándose este jueves a las 15 horas. Cine. Mi abuela era payaso. El documental Mi abuela era payaso cuenta en 52 minutos la trayectoria artística de la primera payasa negra de Brasil, María Elisa Alves dos Reis, presentándose este jueves a las 19 horas. Recuerda que las actividades para público en general comienzan a las 15 horas. Mira, niños, tómate fotos y súbelas al Twitter del Canal 44 con el hashtag Pequeños Infiltrados. Y podrás ver en este espacio tus fotos. Es todo por hoy. Nos vemos en otros Pequeños Infiltrados. Gracias a Mati y a Tlaloc por este aporte. Y bueno, nos hablaban también de Peter Pan. ¿Cuántas historias no se han hecho? Versiones, mejor dicho, de Peter Pan, al igual que de otras también, sobre todo dedicada a niños, como decíamos Caperucita, La Bella Durmiente, y que en este caso cada escritor le quiere poner su sello. Bueno, pero pues aquí ya escuchamos cuál es. Hay que buscar ese libro para saber cuál es el original de Peter Pan. Exactamente, de Juan G. Dobius. Bueno, ¿y qué les parece? Nos vamos al Cineforo de la Universidad de Guadalajara, porque
Vamos a hacer un viaje vacunado en el tiempo a los 60 y a los 80. Arturo Garibay nos cuenta cuáles son las opciones que usted tiene para ir a ver cine español en el Cineforo como parte de lo que nos trae este invitado de honor. Ya estamos más avanzados en la semana, se está acercando de hecho el fin de semana y sigue habiendo cine en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro. ¿Por qué no checamos las películas que podemos ver en esta ocasión? Maravillas es otro de los títulos que llega al Cineforo en el marco del ciclo de cine de la FIL. Lo que tenemos aquí es una cinta que nos muestra una diversidad de personajes bastante interesantes, también en una España más bien empobrecida. Tenemos por ahí un cura, un fotógrafo, un mago, todos ellos interconectados por un personaje femenino y por una situación de crimen. No se pierdan esta película en el Cineforo. Interesantísimo el título, El mundo sigue, de Fernando Fernán Gómez. Esta película de 1964 cuenta la historia de una familia de los años 60 en España que viven en la pobreza. Tuvo que enfrentar la censura del régimen franquista en su momento mientras era filmada la película e incluso tuvo problemas para su exhibición. Vanessa Rousselot es la directora de la película documental del año 2015 titulada En otra casa, una cinta que nos cuenta la historia de un grupo de personas que se encargan de cuidar a gente que no es parte de su familia cuando las verdaderas familias se encuentran ausentes, se encuentran en lugares lejanos. Una película que nos muestra la cara de una España que tal vez pocos conocemos. Esta cinta, por supuesto, ya lo saben, está en el Cineforo. Pues muy interesante todo lo que pueden disfrutar en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara este jueves en el marco de la FIL y de su ciclo de cine. Les recuerdo que pueden checar cineforo.udg.mx en internet para ver la programación y los detalles de las películas que se exhiben en el marco de este ciclo. Nosotros nos vemos mañana con más recomendaciones en Pantalla FIL para Enfilados. Gracias Arturo Garibay por estas recomendaciones. Ahí tiene cine, podríamos decir, clásico de otras décadas, los 60 y los 80, hay en el Cineforo, pero también reciente como esta película del 2015. Oye, viendo alguna de las escenas que nos presentaba Arturo Garibay, de las viejitas, de las películas viejitas, dices, bueno, también allá en Madrid hay machos. Sí, claro. Machos y muy machos, qué feo. Bueno, había en aquella época, pero son algunas de las recomendaciones y habrá más. Vamos a una pausa, Ricardo. Vamos a la pausa, después de la pausa la entrevista que ya nos comentaba Josefina con este autor que revisa la obra del Dr. Atle. No se vayan, ya regresamos. Continuamos aquí en Enfilados, vamos a otra charla con el maestro Rolando Keller, a quien saludamos con gusto, y esta propuesta de libro Herencia del Volcán. Bienvenido, maestro. Pues muchísimas gracias, Josefina, por darme esta oportunidad de presentar mi libro, La Herencia del Volcán. Que tiene mucho que decir el nombre, ¿no, maestro? Para empezar, ¿volcán puede decirnos mucho según el estado del volcán y el estado de ánimo de la persona? Así es. Y es el volcán del Dr. Atle, porque el Dr. Atle era un volcán como persona, y este es el paricutín pintado por el Dr. Atle, que está en el Museo Nacional de Arte. Para mí es el mejor cuadro, nos lo prestaron para la fotografía. Entonces, si vemos, nos hemos heredado con José María Velasco, que fue el que dio clases a Carlos, a todos ellos, al Dr. Atle, a Siqueiros, a Diego, a Orozco, a todos ellos. Nos heredamos los volcanes, estamos enamorados de los volcanes. ¿Quién no está enamorado? ¿Quién no dice estos volcanes son mexicanos, son nuestros, verdad? Porque los pintaron preciosísimo, ¿verdad? Y cuenta mucho de su vida, porque la vida, precisamente también, el volcán, porque la vida es muy pasional, la de él,
muy pasional. Él a los 28 años se quería casar con la hija, sobrina de Clausel de 15. El día de su boda le dio pánico escénico. Se tomó sus cosas para pintar y la dejó plantada en el altar. Pues entonces, ¿esta es una novela? Es una novela, pero tiene los días que dicen ahí, son días verídicos. O sea, es una novela histórica. Histórica, Ajá. sí, contada por una bisabuela y una abuela. Ajá. Que vivió con ellos. Entonces eso hace que te cuenten presente. Sofía y Cayetana. Ellos son las que cuentan. Las que cuentan. Y así que cuenten en presente lo que va sucediendo cada día. Y ese día sucedió eso. Así está cronológicamente perfectamente bien. Está hasta la decena trágica, están las reuniones, están las huelgas, están los pleitos, Siqueiros que apedró a Vázquez Mercado, al arquitecto Vázquez Mercado, que fue el que construyó la Estatua de la Independencia a los 16 años. Lo metieron a los 16 años al bote. Aquí viene precisamente la fecha y todo, a la cárcel, ¿no? Maestro, entonces, Herencia del Volcán, ¿sus personajes principales son precisamente José María Velasco y el doctor Atl? ¿Son los principales? Sí, y también Clausel, que ahí todos se reunían en la casa de Clausel, en la casa de Condes de Calimaya, que ahora es el Museo de la Ciudad de México. Él, como tenía dinero, pues pagaba los tragos. Ahí se decidía todos en convivio la pintura de México, ¿verdad? Y también las borracheras. Nuestros pintores de aquel siglo, maestro, esa fuerza, ese volcán, esa pasión que tenían, ¿usted la ve ahora en nuestros muralistas del día de hoy, en nuestros muralistas actuales? No. Los muralistas anteriores fueron terribles, era una pasión exorbitante, ¿verdad? Era una pintura exorbitante, se metieron... Fuertes y además irreverentes. Irreverentes, sí, vaya. Diego trajo a Neruda, trajo a Picasso, trajo a Trotsky, vaya, Siqueiros quiso matar a Trotsky, Frida Kahlo se metió con Trotsky, era su amante, bueno, al doctor Naoín Olin le puso una pistola en el pecho, de lo pasional que era Naoín Olin, que era la hija del general Medrano, ¿verdad? Y que era el que hizo las ametralladoras. Y él le puso Naoín Olin, que era preciosa, que si le hubiera dirigido bien el doctorado, hubiera competido contra Frida Kahlo, sí, pero no, terminó en un amor tórrido, terrible, apasionado, con pistola y bueno. Entonces, eso se refleja en lo que dice aquí el libro, ¿verdad? Se refleja todo el nacer del siglo pasado, porque fue hermoso en la pintura, en la fotografía, en la literatura, en la política, en la música. Entonces, la influencia que tuvieron precisamente ellos en todas estas áreas. Maestro Keller, está como muy en la Ciudad de México, pero ¿qué pasa también con... Déjeme hablar de uno de los nuestros, con Orozco, por ejemplo. ¿Viene un Orozco aquí en su libro y su historia? Viene Orozco, sale Orozco, no mucho. Bueno, el doctor es de Guadalajara. Sí, también el doctor. Es de Guadalajara, Murillo, y Gerardo Murillo, es de Guadalajara, nada más que sí, él se fue a la Academia de San Carlos. Orozco también viene aquí, que saca... él lucha por pintar las paredes y fue Vasconcelos el que les da la oportunidad de pintar en los edificios públicos, en las universidades, en los edificios, en las escuelas, y hicieron su sueño dorado, salir a pintar afuera. Y el doctor hizo su sueño dorado, hacer sus colores, y quedan bellísimos. Y todos tienen aquí su vida, su biografía, donde yo saco los datos biográficos muy que no se saben mucho, que no son muy comentados. Aquí vienen perfectamente bien comentados y es muy interesante conocer la vida de todos ellos. Oiga, maestro, antes de que nos marquen una pausa, fui partícipe en una mesa sobre el tema del doctorado. Ajá. Y unos decían sí y otros decían no. ¿A dónde voy? Que el doctor estaba muy a favor de Hitler, ¿es cierto?
en la biografía del doctor, quizás coincidía, pero en la biografía del doctor Art, en la que él le dictó a Luna Arroyo, y se la dictó y le dictó todo, no aparece nada de Hitler. En esa biografía, no sé si en algún apunte o en alguna otra cosa, pero en la biografía que dicen que es la verdadera, que es la que yo tomé como base, no dice nada de Hitler. Dice todas sus cosas, que terminó, casi lo iban a fusilar, pero no por Hitler, sino porque no quería Huerta. Y Huerta lo perseguía, entonces tuve que ir a la central de abastos a esconderse. Y entonces ahí, como iban 15,000 gentes, hizo su estudio, dice, me van a ver 15,000 gentes diario, pues qué mejor. No, y era terrible, pero no, en ese libro no viene lo de Hitler, no viene. En el de Luna Arroyo, es ya de 1960 y tantos, 64, bueno, dictado por el doctor Atl. A lo mejor él lo ocultó, ¿no? A lo mejor ahí lo oculta en ese libro y lo dice en otro, pero... Bueno. Oiga, maestro, decirle a nuestro audiencia que usted es pintor. Así es. Y a lo mejor, pues no a lo mejor, muy seguramente, con esa pasión que usted tiene y ese gusto, bueno, pues entonces sale esta novela histórica. ¿Tiene que ver la profesión de usted, maestro? Sí, bueno, la pintura tiene mucho que ver y yo... Por eso ahorita escribí sobre los pintores, porque yo pinto, me agrada la pintura, yo tengo doctorado y tengo clausel y para mí se me hace sensacional. Yo nada más sabía lo que era describirlos artísticamente. No, hay que conocerlos. Claro. Hay que conocerlos en vida, sus vidas son sensacionales. La novela es sensacional, pero no por la novela, sino por la vida de ellos. Ellos hacen una novela que sea sensacional, porque es toda una pasión, todo algo, una explosión, un desarrollo. Doctor Keller, me da mucho gusto saludarle. Pues muchísimas gracias. Y desearle mucho éxito con su propuesta. Pues muchísimas gracias por la oportunidad y muchas gracias. Gracias. Herencia del Volcán tiene que leerlo, lo encuentra aquí en la Feria Internacional del Libro. Una brevísima pausa y regresamos. ¿Tienes alguna anécdota que te haya pasado durante esta FIL o durante otras FIL que quizás nos puedas compartir? Hace, que eran como 8 o 9 años, vino José Saramago a una firma de libros. Me acuerdo que la fila estaba grandísima para la firma de libros y a él lo encontrabas caminando solo, sin vigilancia, sin nada, hasta que lo tuvieron que mandar a llamar por el sonido. Y ya me di cuenta, yo también no me había dado cuenta, estaba unos 10 metros de conmigo. Volteó el señor y reaccionó que ya lo estaban esperando y ya era su hora de empezar la firma de libros. Y arrancó sin que nadie se diera cuenta, todo el mundo reaccionó hasta que llegó a su mesa para la firma de libros. Pues básicamente hoy que conocí al hermano y al amigo de Fernando Sabater. La verdad es que conocer a los amigos de los escritores que hablen acerca de sus anécdotas los hace más cercanos. Para mí eso es increíble y si vienen a la FIL, chequen las presentaciones editoriales, no hay nada como eso. Bueno, pues ahí tienen las anécdotas de la gente. José Saramago, cuando nadie lo conocía y lo reconocía, que además esa presentación y fue muy interesante que, entre otras cosas, en México el mercado editorial y los lectores sí conectaron con él a raíz de que le dieron este premio que todavía se llamaba Rulfo. Pero además escucharlo hablar era un amor, Pina. No, y además una delicia. En el sondeo, el entrevistado dice que ese episodio, esa anécdota fue como unos 8 o 10 años. Wow. Y entonces, bueno, pues también tiene mucho valor ese tiempo, ¿no? Y entonces quienes han estado, el que venga por primera vez a la FIL tendrá sus propias historias, sus propias anécdotas. Sí. Y quienes tengan más tiempo, bueno, pues no se diga, ¿no? Imagínate las anécdotas, por decir un nombre, de Paco Ignacio Taibo II, claro, que de 31 años de FIL él ha venido a 30. Sí, no, pues debe tener absolutamente todas.
¿no? Las Sí. tuyas, las mías, las de los niños. Sí, por supuesto. Cómo hemos de repente también crecido y envejecido, ¿no? Ay, sí. Oye, Pina, ¿te acuerdas que te había dicho que tenía el propósito de no comprar libros hasta que leyera los que Sí. compré la pasada y no los he terminado? Caíste. Pues ya caí. Ay, disculpen. Y es que primero caí porque me topé con estos, les voy a poner ahí la portada, estos libros de un joven poeta que reivindica en Almadía temáticas que tienen que ver con sexo, rock and roll, la reivindicación y la política. Se llama José Eugenio Sánchez y la verdad es que me llamó la atención primero por las portadas, que es un viaje retrofuturista, y luego ya por la obra. Al ver que el chico se ha ganado premios internacionales y que incluso en Estados Unidos es muy apreciada su poesía, dije, lo tengo que leer. Oye, y yo creo que la mayoría, voy a hablar de México porque es lo que conozco, ¿no? Como que le debemos a la poesía. Hay pocos lectores, es una percepción. Esperemos que los expertos, los profesionales, pues nos digan si es cierto o si es falso esto que estoy comentando. Sí, la sí, gente sí. lee otros géneros, ¿no? Exacto. Más allá de Y por cierto, quien se ha dedicado mucho a editar poesía es Almadía, que Almadía me llamó la atención porque está permitiéndose este juego de palabras, mira. Almadía con H, que es sin H, y profesional, a ver si le encuentran ustedes la falla. Bueno, estos son los libros que compré, gracias a Almadía, muy buena su propuesta siempre, y esta, mira, para aprender un poco de ética. Comprando, yo creo que eran dos. Sí, lo que pasa es que en el pabellón de Madrid hay un área dedicada a la diversidad sexual y me encantó este libro, Ética Marica. Entonces tengo que aprender ética, ¿no? Y también este que tiene una editorial de diversidad muy joven, con 12 plumas, entre ellas Pedro Almodóvar, presentando a el Madrid de la noche y el Madrid de la diversidad sexual en los últimos 40 años. Así que no me pude resistir, perdón. Yo hasta ahorita he cumplido. Hasta Bueno. el día de hoy no he ido a comprar, pero luego te voy a pedir prestado más de uno. Oye, el día de ayer nos dabas cuenta en nuestro programa de Enfilados que era imperdible Forofil de miércoles. Exacto, con Leiva y Natalia Lafourcade. Y cuando empezábamos a los preparativos para este espacio, pues nos dimos cuenta de cómo precisamente Forofil tenía unas filas enormes, mira que muchas horas para que empezara el concierto. Sí, sí, sí. Cuando escuchas la frase de no te lo puedes perder por nada del mundo, Ricardo, es nada del mundo. Sí, sí, sí. Tu propuesta, que se va a transmitir en Forofil este miércoles, pero también Enrique Blanc, que vamos a ahorita a verlo, nos dice que por nada del mundo te debes de perder el concierto de este jueves. Que De es León Benavente, que la verdad es que sí suena bastante bien, pero vamos a escuchar las razones de Enrique, que nos dice lo que dice Pina. ¿Por qué es imperdible este concierto del jueves? Un día me eché a las calles dispuesto a cambiar de vida. Me había visto en el espejo y no me reconocía. En el marco de la Feria Internacional del Libro, el programa que tendrá Foro Expo para el jueves 30 de noviembre, diré que es el que a mí más me llama la atención en lo personal, porque se presenta una agrupación que es una agrupación que ha crecido bastante. Se trata de León Benavente, una agrupación de rock fuerte, que es en realidad el grupo de apoyo del gran cantautor español Nacho Vegas, quienes, comandados por Abraham Boba, otro gran escritor de canciones, han hecho una carrera con un ascenso meteórico en muy poco tiempo. Sacaron un primer disco epónimo, León Benavente, con canciones, con letras, con un mensaje muy poderoso y de mucha crítica social, y obviamente guitarras al frente, y después han sacado un segundo álbum titulado Tal Cual 2, y con estos dos discos se han consolidado como una de las propuestas del rock ibérico más interesantes en la actualidad. Que prenden todo lo que tocan, unidos en la contradicción. León Benavente va a estar compartiendo escenarios anoche con un proyecto mucho más veterano, que es el proyecto Amaral. Es el dúo que conforman Eva Amaral y Juan Aguirre, quienes tienen ya bastante tiempo trabajando en una modalidad que va hacia la música pop a ratos, hacia el rock, hacia el folk. Y bueno, ellos tienen 7 discos de estudios, un proyecto que ha estado trabajando constantemente, y podremos ver ese espectro diverso en el cual Amaral se extiende,
Y decir que bueno, pues será una noche en la que tendremos primero un plato más dulce, más tranquilito, con la presencia de Amaral, y después nos iremos hacia una de las agrupaciones más ruidosas, poderosas en lo que tiene que ver con el rock, que es esta agrupación también formada en Madrid, y como yo decía, la banda de apoyo del gran Nacho Vegas, que son los León Benavente, en un programa que será pues básicamente un programa español para esa noche de jueves. Pues imperdibles, así que ahí están, tome nota y no de verdad, no se lo pierdan. También imperdible, y eso vamos ahora con Phil Jóvenes, con nuestra compañera Ale, para que nos cuente cómo le fue ahora en este seguimiento, este encuentro de TV Morfosis. Esta es la historia. Bienvenidos a otra cápsula aquí en Phil Joven. Me encuentro en el área donde está TV Morfosis, donde no solo existe la magia dentro de las conferencias y las pláticas, sino que también afuera, donde están todos los stands de los que vienen de las escuelas. ¿Me acompañan a ver qué sucede? Ahora nos encontramos en uno de los stands en TV Morfosis de la UNE. ¿Nos pueden platicar más o menos qué es lo que hacen aquí? Este es el podium de la Universidad de Especialidades, en el cual traemos a los exponentes para hacerles una serie de preguntas con fines académicos. ¿Y cuáles han sido sus experiencias en lo que lleva pues la FIL? Pues son muy enriquecedoras, viene gente muy importante que no solamente nos ilustra sobre el mundo de la comunicación, sino que pueden ser incluso una oportunidad de trabajo. Y pues respecto al trabajo, ¿les ha servido bastante o creen que pues es algo que les pueda servir adelante? Claro que sí, es una buena manera de practicar, de foguearnos ahora sí que en el campo de trabajo y pues hacernos una idea de lo que nos espera cuando ya egresemos de la universidad. Ahora nos encontramos en el stand de Wevolution Media. ¿Nos puedes platicar más o menos de qué se trata? Bueno, Wevolution nace con la intención de generar un espacio diferente, aprovechando las nuevas tecnologías como es el internet, que no estamos sujetos a un horario, no estamos sujetos a una transmisión forzada, sino que tenemos la oportunidad de transmitir cuando y donde queramos. ¿Y cuál ha sido la respuesta de los chavos en la web? Estamos alcanzando alrededor de las 2000 likes en la página. ¿Y cómo les ha funcionado pues estar aquí en TV Morfosis? Ha sido una muy buena respuesta por parte del público y esperemos que a raíz de estar aquí en TV Morfosis, pues bueno, este medio junto con todos los que estamos aquí sigan creciendo y que los jóvenes se animen a hacer cosas nuevas. Nos encontramos en el stand de la Universidad de América Latina y nos encontramos aquí para saber qué es lo que están haciendo. Desde la Universidad de América Latina montamos un set que funciona desde el formato híbrido, es decir, hacemos radio y hacemos televisión. Los programas o todas las entrevistas que hacemos de radio se transmiten a través de nuestro podcast, a través de Facebook, en facebook.com/UAL Radio. Y bueno, estamos generando contenido tanto con los participantes o los expositores que están dentro de TV Morfosis y también varios alumnos de la universidad están viniendo aquí a presentar sus proyectos, algunos reportajes, incluso estamos grabando muchos de los programas de la barra de UAL Radio, los estamos generando precisamente desde el espacio de TV Morfosis aquí en la Expo. Como pudimos ver, la creatividad no solo se guarda dentro del foro y de las conferencias, sino que también afuera en los pasillos. No duden en venir a visitar TV Morfosis. ¡Hasta la próxima! Bueno, pues ahí está Ale Camerota y la verdad es que está bien padre esa digamos, como versión de TV Morfosis, la que cuentan los chavos que estudian comunicación en diversas universidades públicas o incorporadas de la Universidad de Guadalajara y que también están pues siendo un soporte importante para las transmisiones de este foro de televisión a nivel internacional. Así es. Bueno, vamos a otro pulso diario aquí en Enfilados, dedicado a Elenita Poniatowska, la sonriente, la bella Elenita,
y también Alberto Ruiz Sánchez, quien recibió el premio al bibliófilo. Una frase que me gustó de Alberto Ruiz Sánchez, le voy a leer textual para no cometer ningún error, dice: leer produce una diferencia en cualquier persona de cualquier extracto social. El problema de que un gobernante no lea no es que no tenga cultura acumulada, sino que le será más difícil leer su realidad y tomar mejores decisiones. Parte de lo que dijo en este encuentro. Este es otro pulso. Los homenajes a trayectorias destacadas en el mundo de las letras siguen siendo parte de las actividades estelares de la edición 31 de la FIL. En este capítulo se realizó el homenaje al bibliófilo, que en esta ocasión fue para Alberto Ruiz Sánchez, un hombre que ha dedicado su vida a la edición, creación y consulta de los libros. Este homenaje al bibliófilo reconoce cada año a aquella persona que en su vida ha dado sobradas muestras de su entrañable cariño por el saber, el libro y la amistad inteligente, donde obras e historias se intersecan y retroalimentan. Esta es una celebración que reconoce a sabios contemporáneos que saben y gustan compartir sus hallazgos, que cultivan a su alrededor la asociación del conocimiento con muchas personas, grupos e instituciones a través de una vida y labor ejemplares. A lo largo de su vida, Alberto Ruiz Sánchez se ha consolidado como un escritor comprometido, versátil y apasionado. A su lista se suman más de 20 libros de poesía, novela, cuento y ensayo, y es además el editor desde hace casi 30 años de la revista Artes de México. Entregan el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, que en su edición 13ª destacó la trayectoria de la escritora brasileña Marina Colasanti, quien, a decir del presidente de la Fundación SM, Luis Fernando Crespo, cuenta con una literatura de amplias gamas y valores que ha sido capaz de formar nuevos y apasionados lectores. Marina Colasanti es también artista plástica, ilustradora y periodista. De ahí su capacidad de contar historias tan diversas como los públicos que desde hace décadas ha cautivado con sus letras. Este mes la autora italo-brasileña cumple 80 años y aseguró que este premio, que se le entregó en el 4º día de la FIL, es el regalo perfecto. La literatura, tu literatura, Marina, es dorada y azul y verde y color sangre y poética y real, y por eso la premiamos esta tarde. Enhorabuena, muchas gracias a todos por vuestra presencia y sobre todo a ti por tu literatura. Muchas gracias. Una de las actividades favoritas de escritores y jóvenes que asisten a la FIL es sin duda la de 1000 Jóvenes Con, que esta ocasión llevó al auditorio más grande de la feria a Elena Poniatowska, quien en el intercambio de ideas y contestación de preguntas hizo referencia a la fortaleza de los mexicanos para sobreponerse de situaciones lamentables, como el caso de los sismos pasados, y aseguró que es justo esa fortaleza de donde debe surgir la dinámica de igualdad y solidaridad entre géneros. Yo les pedí a los 1000 jóvenes que fueran los primeros en la protección de las mujeres, que nosotros como país, México, nos convirtiéramos en el país de América Latina que más protege a las mujeres. Y yo creo que eso en Jalisco, por ejemplo, siempre han sido muy bravos, pero también muy creativos. Y siempre pensé, bueno, ¿por qué no impulsar entre los jóvenes y con los jóvenes la lucha contra la violencia en contra de las mujeres? Durante la charla, Elena Poniatowska hizo un encargo especial a los hombres presentes para que sean ellos quienes, desde tempranas edades, cuiden y protejan a las mujeres que viven un México hostil y desigual.
Amigos de Enfilados, continuamos en esta transmisión especial desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en su edición número 31. Y ahora tenemos el gusto de platicar con Esteban Hinojosa Rebolledo. Él es un autor mexicano que ha viajado por el mundo mundial, no únicamente en persona, sino también a través de sus textos. Está presentando este libro que se llama Tres caídas y un salto al mar en esta feria, que ha sido ganadora, esta edición, de uno de los máximos reconocimientos a nivel mundial. A ver, Esteban, presímenos y antes que nada, bienvenidos por eso. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, pues Tres caídas y un salto al mar, que fue la primera novela infantil que escribí, tuvo el Juan de la Cabada de Bellas Artes en el 2013 y como se publicó hasta el 2016, porque tuvo que atravesar toda una serie de batallas en contra de la censura de estos temas en la literatura para niños en México, salió en el 2016 y fue seleccionado en el 2017 para la lista White Ravens, que es la lista que organiza un comité en Frankfurt de una librería, lo que se considera la biblioteca más importante de literatura infantil, que está en Múnich. Hace un comité y eligen a 200 libros de todo el mundo, que ellos son los que consideran los más importantes, y bueno, según su criterio, este libro merecía estar en la lista. Entonces eso se presentó en Frankfurt en octubre. Muy bien, en octubre. Y también estás presentando este otro libro. Así es, y este libro es el último, acaba de salir, el más reciente, espero que no sea el último, y lo publica precisamente también por esta cuestión de la censura en México. Lo publicó una editorial madrileña, española, que se llama Punto de Vista, y bueno, es un texto también pensado para lectores infantiles. Sin embargo, como el otro, lo pueden leer los padres de familia, ¿no? O deberían. ¿Y qué les cuentas a los niños? Porque hablas de temas de diversidad sexual, sí. Y esto, como dices, todavía está causando, si para los editores les causa un poquito de escozor a los padres de familia. Sí, sin duda alguna. Mira, ¿qué les cuento? Les cuento historias de la vida humana, que es la literatura, con sinceridad. Le cuento las historias que yo puedo contar con sinceridad, que son las historias que me tocaron vivir, más que porque no son libros autobiográficos enteramente, ¿no? Pero más bien les cuento la vida desde mi perspectiva, desde la única perspectiva que yo, honesta, de la que soy capaz, que es la perspectiva de un chico homosexual, que fue un niño a quien en algún momento le gustaron los niños, ¿no? Un gustar en el sentido que los niños experimentan esa experiencia, ¿no? Entonces, pues es lo que les cuento, historias contadas desde una perspectiva sincera, honesta, y que se parecen mucho a las mías y a otros niños que conozco. Ahora, historias reales, no son cuentos ahí como metáforas para que los niños entiendan, Juan, para que en realidad... No. No, son historias reales, son historias en las que se habla de los... Sí, no hay historias veladas. Aquí sí es cierto, en el caso de Tres caídas y un salto al mar, el niño sí se enfrenta a una cuestión de identidad sexual porque se enamora de otro niño en alguno de los capítulos. No es el tema central es la amistad de él con una niña con sobrepeso, que atraviesan juntos una serie de problemas, y uno de esos problemas es que el niño se da cuenta que eso que siente extraño para con otro niño, que él pensaba que era coraje, que le caía mal, resulta ser un gran enamoramiento que está para él velado por los prejuicios que aún no ha abrazado él, este niño, los prejuicios de la sociedad, pero sí como que sabe que no está bien en su sociedad, y gracias a la amistad que tiene con esta niña, él va a ser valiente lo suficiente para decir, pues así es, me gusta, y ya está, punto, a lo que sigue, ¿no? Y de día gaviotas y de noche flores blancas, ¿a qué se refiere? ¿A que somos unos de día y otros de noche? Si queremos serlo, ¿no? Bueno, mira, en mi pueblo hay un manglar, y las gaviotas que llegan a dormir al manglar en la noche parecen flores blancas. Entonces utilicé ese título para alegorizar a lo que le pasa a los personajes, que los personajes de día son hombres, y después en una noche que no es tal cual la noche cronológicamente, sino este lugar íntimo que ellos se crean en un salón de belleza, se convierten en mujeres. Son personajes provincianos, muy, muy ingenuos, digamos, para con su propia condición, que resulta que se vuelven aliados de un niño que está sufriendo el reconocimiento de su propia identidad, y bueno, viven una serie de aventuras, algunas muy satisfactorias, otras muy dolorosas, que resultan, hay muchas tragedias, digamos, en este libro, ¿no? Escritas para niños, entonces tampoco son las grandes dramas griegos, pero que al final resultan en una gran enseñanza para el protagonista, que es aceptarse como es y el reconocimiento de que vale
vale la pena luchar por ser quien tú crees que eres en determinado momento. Y bueno, es un proceso que es muy difícil, sobre todo justamente porque en el momento que vive el país históricamente hay como un ataque a estos temas y tiende a ganar, digamos, el discurso de derecha que a los padres los convoca a no entender a sus hijos o más bien a segregarlos. Claro. Y eso crea pues una dificultad porque también la autoaceptación y el entorno que hay para llevarla a cabo pues es determinante en la vida de un niño, al grado de que puede haber incluso suicidios que se realizan por ello, ¿no? Si hay censura por la gente que tú consideras con autoridad en tu vida, vas a acabar por autocensurarte, y la máxima autocensura es el suicidio, como tú dices. Mira, yo creo que los padres de familia que no aceptan estos temas, que no quieren que sus hijos se expongan, que digan, bueno, sí, acepto a los homosexuales, pero ya de grande, no han o de mi casa para allá, ¿no? Claro, no han comprendido la dimensión de esto. El hecho de no darle referentes de su propia identidad a un niño, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si un niño que tiene estas tendencias, quizás homosexuales, quizás de transvestismo, bueno, de toda la gama de diversidad sexual que existe, o de la diversidad de la identidad sexual, si un niño con estas características, con alguna de estas, no se encuentra ni en las caricaturas, ni en las películas, ni en las canciones, y encima de eso, por la gente ignorante, escucha que está mal, que esa gente se va a morir, como era mi generación, se van a morir de SIDA, decían, o se van a suicidar. Entonces un niño que dice, no, pues a lo mejor es cierto lo que dicen, porque si la gente como yo fuera buena, apareceríamos en la tele, saldríamos en los libros. Claro. Entonces, de entrada, esa es una de mis principales labores, darles esos referentes que a mí me hicieron falta. Yo quiero que los niños que se sienten así digan, sí existimos, y que los padres entiendan desde un lugar, desde una perspectiva más íntima lo que pasa. No es que un niño sea rebelde porque, yo quiero ser gay y me voy a rebelar contra mis padres. Claro. Si se rebelan es porque esos niños son valientes, afortunados lo suficiente para tener esa energía que se requiere para rebelarse. Muchos no, y deciden aceptar una vida de amargura y una vida de no realización, que sin duda alguna, si esos padres de familia se enteraran de lo que está pasando en el corazón de sus hijos, no tendrían esas actitudes de negación. Y qué cosa que está hablando Esteban de identidad y no de práctica, porque en muchas ocasiones se toma como si este tipo de publicaciones fueran la promoción de la práctica sexual temprana y tal, que por lo demás, lo que también se ha comprobado es que entre más información científica, entre más información se tenga de la práctica, al momento en que se llegue a la práctica va a ser mucho más responsable. No por el hecho de tener información y dar información temprana significa que los niños empiecen más temprano a tener una práctica. Y lo subrayo porque estamos hablando no de practicar la homosexualidad, sino de amor, de tener una identidad perfectamente clara y asumir que si a ti te gustan los niños, siendo un niño de 8, 10, 12 años, no es algo que vaya a terminar con tu vida, o en muchos casos también se puede, en algunos sectores, asumir, ¿no? Claro, sí, por supuesto, y por eso me gusta hay muchas razones por las que me aproximé a la literatura infantil. De entrada, mi mamá tiene una escuela desde hace 40 años y los temas de pedagogía han estado ahí siempre. Segundo, me gusta la filosofía del lenguaje y estoy muy comprometido o muy marcado por algunas frases, por ejemplo, de Schiller, que dice que la forma victoriosa no está en la uniformidad ni en el desorden, ¿no? Ya desde el siglo XVIII, finales, se empezaba a dar un gran valor a la diversidad, ¿no? Que ya sospechaban. Otra es que de John Searle, que dice que nuestro mundo llega hasta donde llega nuestro lenguaje, pero hay gente que nacemos fuera de ese límite, claro. Y los que nacemos ahí tenemos que hacer el trabajo de empujar los límites y decirles a todos, oye, bienvenidos. Y me parece que precisamente la literatura infantil te da la oportunidad de darle esa voz, vamos a decir, ingenua, que no tiene que pasar por otros temas más tabús que va a costar más trabajo combatir, pero simplemente de la identidad, te digo, como tú dijiste, no pasa por la práctica sexual para nada, por supuesto, sería incongruente dada la edad de los protagonistas, simplemente pasa por un reconocimiento de la identidad, que es algo tremendamente íntimo, ¿no? Y que en muchos casos, justamente en eso tremendamente íntimo, que uno se siente muy mal, porque te sientes único, censurado, perseguido, etcétera, etcétera, te sirve de mucho saber que hay otros como tú, claro. Y que lo has habido, por cierto, desde siempre. Muchas gracias, Esteban, por venir a platicarnos acerca de
de estos libros y felicidades por 2 razones. Primero, por los premios. A ver, ¿de este no me dijiste el premio o sí? No, este fue finalista de un premio que no sé si decirte o no, un premio muy grande que da una editorial española. Aquí en México tiene su versión. No, sí hay que decirlo, la editorial sí, el premio se llama, sí, claro, Gran Angular, y pues obviamente no fue finalista, pero no se publicó ahí porque pues para el criterio de publicación de ellos no se encajaba, y afortunadamente se pudo colocar en una editorial española valiente y responsable, diría yo. Fíjese cómo pasa de repente también algo bien típico en México. Para ser reconocido en México y para ser publicado en México, te tienen que publicar en España. Y lo que recibe México ahora, con libros tan importantes como estos, son editados en España, porque en México, entre otras cosas, triste. Muchas gracias, Esteban. Gracias, qué bueno, insisto, te felicito por las 2 razones, por el premio, pero también por la valentía de seguir dando la batalla, y esperemos que pronto veamos una editorial mexicana, editados como se debe, estos libros, o que cada vez tengan más las españolas la cercanía con el público mexicano, para que luego les dé, pues mínimo, un dolor en el bolsillo, ¿no? Bueno. Gracias, Esteban. Gracias a ti por el espacio. Al contrario, continuamos nosotros aquí en Enfilados, no se vayan, ya regresamos. Bien, pues ya estamos de regreso aquí iba a decir en Start. Tengo la costumbre, sigo con el chip de la radio, perdón, estamos en Enfilados. Me pasó a mí en el noticiario. Sí, estabas diciendo Enfilados. Y aquí, gracias por continuar en Enfilados. Ay, no, perdón, Enfilados es más tarde. Es que ya se le revuelven a uno los cables, ¿no? Se le cruzan los cables. Sí. Bueno, ¿qué les parece si vemos nuestro siguiente pulso diario con más actividades de Metamorfosis y también la presencia de la escritora iraní Azar Nazifi, que tuvo una charla con sus lectores aquí en la Expo? El novelista gráfico Bernardo Fernández, mejor conocido como Bev, presentó su más reciente libro titulado Instante Amarillo, que publica bajo el sello editorial Océano y que trata de los momentos de indecisión e incomodidad que todos los adolescentes atraviesan. Todo a través de la historia de María, una estudiante de 13 años que se destacaba en el dibujo pero se atrasaba en las matemáticas. Historia que llevó a Bev a intentar dibujar como lo haría María, su personaje principal de 13 años. Quiero que quise pensar cómo dibujaría si fuera mujer. Ajá. Y entonces es un dibujo mucho más delicado que el que hay en el resto del libro. Y hay otro momento que es el diario de la niña, y dibuja como una niña de 13 años, que fue lo que más trabajo me costó, porque ni soy niña ni tengo 13 años, y entonces... En cuaderno de raya. Ajá, exacto, y con pluma de distintos colores y letra de bolitas. Y eso me lo han chulado mucho, sobre todo mujeres que me dicen, es que ¿cómo sabes que así son los diarios? Bueno, pues observando, ¿no? Claro. Hay otra parte que cuento la historia de cómo se escribió Frankenstein aquella noche en Villa Diodati, que están Byron, Shelley, Shelley, Mary, Percy y Polidori, y que lanzan la apuesta de ver quién escribe el cuento de horror. El más reciente libro de novela gráfica de Bev fue presentado por sus colegas del discurso gráfico Gis y Trino, con quienes Bev compartió que todos los personajes de Instante Amarillo están basados en personas que realmente ha conocido a lo largo de su vida. En una amena charla con Alberto Manguel, Azar Nafizi, autora de La República de la Imaginación, contó a los presentes que su principal inspiración para este libro fue la historia de huérfanos que han sido famosos en la literatura norteamericana, como el personaje de Mark Twain, Huckleberry Finn. En cierta forma, lo que yo quería hacer en este libro y a través de Huckleberry Finn es exactamente esto, mostrar o comprobar que una sociedad necesita hacer preguntas, necesita cuestionar todo. Huckleberry lo hacía. Entonces la sociedad de la actualidad está siendo un poco cómoda, está en su zona de confort, estás en tu casa y como los norteamericanos lo hicieron durante tanto tiempo, es peligroso. Siempre necesitas sentirte un poco incómodo, incluso aunque estés en tu hogar. Asimismo, Nafizi aseguró que la literatura es el medio indicado de salvación para muchos de los problemas del hombre, aunque lamentó que en el mundo actual aún existan personajes villanos en la política que tienen miedo a la verdad. Debemos entender, por ejemplo, Hitler en Alemania y también pasó en Irán. Empezaron con
el problema de la cultura y luego empezaron obviamente, o sea, primero con problemas de religión, luego con las mujeres y luego con aquellos que decían la verdad. Obviamente estos entes en el poder tienen miedo de la verdad y Trump se siente muy cómodo. El antropólogo y compilador Paco Cruces Villalobos presentó la segunda parte de una investigación sobre los hábitos de lectura de la sociedad, esto en el libro titulado ¿Cómo leemos en la sociedad digital? Lectores, booktubers y presumidores, donde también participa el antropólogo Néstor García Canclini, quien asegura que el panorama lector está cambiando con el avance de las plataformas digitales. Quisimos suspender las preguntas por el cuánto tiempo se lee, cuánto tiempo leen los padres a los hijos para que adquieran el hábito, sino cómo se lee en papel y en pantallas. Agradecemos que la Fundación Telefónica, que ya nos había apoyado en otra investigación que realizamos también entre Madrid y México sobre jóvenes creativos, haya confiado en que podía surgir un conocimiento distinto del habitual. Aunque esto no refiere a una muerte de los libros en físico, nos encontramos en una realidad híbrida, a decir de los investigadores, donde las formas y preferencias de lectura se han diversificado, dando paso a la proliferación de dispositivos y motivos para leer. Las audiencias consumen cada vez más audiovisuales a través de smartphone y tabletas, por lo que los espacios informativos deben reinventar su forma de llegar a ellas, sin limitarse a la televisión, expuso Guadalupe Alonso, directora de noticias de Canal 22, en su participación en TV Morfosis 2017. Creo que lo que nos puede dar esta plataforma digital, estas plataformas digitales, es una elasticidad en el modo como ponemos los contenidos, ¿sí? Entonces estamos cruzando, creo, las fronteras del tiempo y el espacio en la televisión. Entonces, en una plataforma puedes poner el contenido a la hora que quieras, de la longitud que tú quieras, y lo puedes hacer de muchas formas distintas. Y además ese contenido va a pervivir ahí durante mucho tiempo. Guadalupe Alonso fue parte del panel titulado Interacción con las audiencias, en el que intercambió reflexiones con Esteban Crespo, redactor de informativos de RTVE Cataluña, y Mario Alfaro, de Televisión Pública de Costa Rica. En este espacio también se abordó el papel de las redes sociales en la creación de los contenidos informativos. Por ejemplo, el atentado de Barcelona que hemos visto aquí, que es un ejemplo reciente, nosotros no podíamos acceder al lugar donde se había producido, un lugar tan emblemático, con miles de personas allí como era la Rambla de Barcelona. Los móviles, las imágenes que colgaban las personas que había allí, era nuestra fuente de información visual. En las redes, en la información que nosotros hacemos, lo importante es la imagen, llegar y tener una información contrastada. Bueno, pues ahí tienen a otro de las estrellas de la feria, que son siempre Gis, Trino y Bef, los moneros muy queridos también de unos años para acá y muy buscados también por el público. Oye, decirle a nuestra audiencia que hace unos minutos se acaba de sintonizar, bueno, pues nos hablaste de tu debilidad, de que caíste y compraste tus libros cuando dijiste que no ibas a comprar este año porque había ya un altero. Y yo también te decía que teníamos una deuda a la sociedad con el género de la poesía. Sí, sí, sí. Bueno, pues también creo, y hay que decirlo, que ¿qué harían las naciones, las sociedades, cualquiera, la que me digas, sin sus poetas? Entonces, con ese contexto, vamos a nuestra siguiente sección. Mordidas por el dulce veneno, y, terrible y alegre, tu alma se despereza. Qué blanca está la noche del placer, cómo invita a cambiar estas manos por garras de pantera y dibujar con ellas en tu cuerpo desnudo corazones partidos por delicadas flechas. Nieva sobre el espejo de las celebraciones y la nieve eterniza el festín de tus labios. Todo es furia y sonido de amor en esta hora que beatifica besos y canoniza abrazos. Para ti, pecadora, escribo cuando el alba me baña en su luz pálida y tú ya te has marchado.
Por ti, cuando el rocío bautiza las ciudades, tomo la pluma, lleno de tu recuerdo, y ardo. Ricardo. Bueno, poesía de Madrid. Ese momento era un chiste local, ¿eh? Sí. Y sigue siendo local. Me quedé. En la pausa voy a entender. Bueno, vamos a por lo pronto revisar que justamente en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara nació otra actividad que realiza la Universidad de Guadalajara dedicada para los niños. En realidad como una respuesta a una demanda que existe por parte de los jóvenes, muy jóvenes lectores. ¿De qué se trata? Córrele y luego ellos... Además de ser el escaparate idóneo para el encuentro de las letras iberoamericanas, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara vio la necesidad imperante de brindar un espacio para todos aquellos que se inician en el ámbito de la lectura y la cultura en general. Es por ello que en 1995 nace en el marco de la FIL Papirolas, un espacio dedicado para niños y jóvenes que dispone para todos ellos talleres interactivos y espectáculos diversos. Este festival que se hace para los niños de Guadalajara es muy importante. Estos niños tienen en sus manos el futuro de nuestro país y no podemos escatimar ningún espacio, ningún esfuerzo en su formación. Y desde hace 22 años, como un esfuerzo muy persistente, muy sólido que tiene el festival y la Universidad de Guadalajara empeñados en apoyar a los futuros universitarios. Hoy, a 22 años de distancia y como aquella primera vez que Papirolas abrió sus puertas en la FIL, sigue siendo el festival creativo para niños y jóvenes más importante en el occidente del país y de visita obligada para celebrar a niños, adolescentes y a quienes lo seguimos siendo de corazón. Las memorias, ¿no? Sí. Papirolas, los niños. Bueno, pues vamos a la pausa. Después de la pausa escucharemos y veremos la charla que sostuvo Josefina con Elmer Mendoza. Así que no se vayan, ya regresamos en esta que es nuestra quinta edición de Enfilados desde la FIL número 31. Continuamos en este programa Enfilados aquí en la gran feria del libro. El maestro Elmer Mendoza, con el que vamos a platicar en este instante, y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, muchas gracias. Él es uno de los que frecuentemente visita la Feria Internacional del Libro, lo vemos por acá, no sé si año con año, pero sí muy seguido, muy frecuente. Pues de muchos años, viniendo como 20 y pienso que ya debería de faltar una vez. No falte. Tiene prohibido faltar a la FIL, maestro. Bueno. Hoy trae una presentación del libro, trae una propuesta interesante, se llama Asesinato en el Parque Sinaloa y sigue siendo su corte, maestro, novela negra, ¿le podemos llamar? Sí, claro, sí, novela negra, un poco especializado en lo policíaco, de lo que es la novela negra en general trata de delitos, del universo del delito, pero cuando hay un detective o un policía o un periodista, alguien que hace una investigación para descubrir al culpable, pues entonces ya se convierte en una novela policíaca, y Asesinato del Parque Sinaloa es una novela policíaca. ¿El hablar de narconovela le molesta? No, hombre, no, para nada, no. Porque sé que al principio... Hay narcocorrido, narconovela, narcohistorias, la narcopolítica, está claro, no, sí, yo sé que los que lo han hecho lo hacen para ver si me molesto, pero yo tengo la piel muy gruesa. Y te cuento, fíjate que la primera vez que lo dijeron fue en la Universidad Columbia en Nueva York. Pero además dijeron que yo había creado un género literario y que era la narconovela. ¿Tú crees que yo no me iba a sentir emocionado por eso? Claro, el Nobel pero para claro, usted. por sí, dije, bueno, está bien, he creado algo, eso que tiene que ver con un asunto muy sucio, pero yo le he dado una dimensión estética y pues me gusta. Ahora, en esta propuesta aparece el zurdo otra vez. ¿Qué significa el zurdo para el maestro? Pues mira, ahora se ha convertido en uno de, pues un personaje que se mueve por el mundo, que yo lo he creado y que
aunque yo no quiera, me va arrastrando, porque el zurdo es más famoso que yo, es más importante que yo en la literatura del mundo, entonces me va arrastrando. Entonces, siempre que conocen al zurdo, dicen pues que queremos conocer al tipo que lo inventó y vive en Culiacán y hay que traerlo para que nos hable, que nos diga cómo anda el asunto sobre esto y cómo le hizo para crear este personaje pues tan interesante, tan intenso, tan contemporáneo, ¿no? Pero porque es más famoso el zurdo que el maestro Elmer Mendoza. Porque tiene más suerte que yo, el maldito, o sea, tiene un club de fan femenino inmenso, que también masculino, o sea, inmenso, todos preguntan por él, cuando yo de pronto digo, no, ya voy a acabar con el zurdo, lo voy a matar, no se atreva, maestro, no es posible. No lo haga. O sea, queremos seguir leyendo aventuras del zurdo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues seguir bueno, manteniéndolo. Disculpen, no he dicho nada, ¿no? Sí. Maestro, el zurdo, aquí en el asesinato en el Parque Sinaloa, pues es un hombre cansado, hastiado, harto, con muchas adicciones y al mismo tiempo es un gran amigo. Y esta conjugación en la novela, digo, estas partes para conjugarlo son fabulosas para este tipo de novelas, ¿no? Sí, fíjate que yo me he dado cuenta a lo largo de mi vida que quizás más que el amor, lo que une a las personas es la amistad. Porque el amor a 180 días y empieza a bajarla, pero la amistad no. La amistad siempre hay razones para que vaya creciendo, entonces lo que le pasa a Mendieta es eso, él tiene un amigo que es un amigo mayor de edad y que él lo enseñó, cuando él era un policía muy joven fue el que lo entrenó, el que lo llevó y en una ocasión que él sufrió un atentado que lo puso al borde de la muerte, primero que vio cuando abrió los ojos fue a Abel Sánchez, a su instructor. Entonces esas cosas no se olvidan y cuando Abel, que él ya está, como te dice, está vencido, él no quiere saber nada ya ni de la policía ni de la vida y entonces llega él y le pide de favor que investigue el asesinato de su hijo y él no se puede negar. No se puede negar no porque sea un excelente policía o no hay otros policías que lo hagan, sino porque es su amigo, vamos, y le debe cosas y él lo recuerda. Entonces dice, bueno, pero el zurdo es sensacional porque pues el amigo acude a él, al zurdo, y el zurdo no puede decirle que no al amigo. A los amigos no se les entrega, maestro, no se les traiciona, y el zurdo lo demuestra. Sí, no se les entrega y además uno siempre debe estar dispuesto a estar con ellos, porque cuando un amigo pide una presencia, pide una ayuda, es que realmente lo necesita. Y uno lo peor que podría hacer era negarlo, y Mendieta eso lo sabe. Mendieta lo sabe y entonces pues él no se puede negar. Ese día ha recibido el cheque de su liquidación como de la Policía Ministerial del Estado y delante de su maestro lo destruye y prácticamente hace la primera pregunta de la investigación, ¿no? ¿Cuál es la primera pregunta? La primera pregunta porque él le cuenta que además han parado la investigación como 3 días después de que lo asesinaron al chico y él le pregunta, ¿por qué crees tú que pararon la investigación? Y ahí empieza la historia, o sea, inmediatamente se reactiva el zurdo, porque el zurdo, su maestro sabe que él es muy buen detective, que está retirado por sus propias razones, sus propios problemas personales y el problemas que pudiera tener con la corporación misma, pero sabe que es el mejor. Y bueno, a veces cuando los amigos, tenemos un amigo que es el mejor en lo que hace, pues uno no duda en acudir a él. ¿Cómo se puede ser un buen detective cuando no suelta el whisky? Es que el whisky, hay que preguntarle a todos los que beben whisky, vieras que produce un estado de inspiración increíble, estimula la inteligencia y yo creo que es la única bebida alcohólica que en vez de acabar con las neuronas, crea nuevas neuronas para que los que les gusta, pues bueno, sigan haciendo su trabajo con mucha dedicación, con mucha creatividad. Y en el caso del zurdo, pues bueno, él le gusta eso y como ha caído
el zurdo no ha caído en desgracia, él ha decidido que ya. Y entonces pero no lo puede dejar. Ninguna adicción se puede dejar de corte, salvo el tabaco. Y entonces él sufre mucho esa circunstancia. Los adictos sufren muchísimo cuando empiezan a dejar sus adicciones y necesitan hacerlo poco a poco, que es lo que él hace. Él trata de no beber más, pero solamente han pasado como 5 o 6 horas y está transpirando mucho, se siente mal, entonces sabe que necesita un trago, pero lo hace atemperado, porque sabe que necesita toda su lucidez para pues avanzar el caso, que está en una ciudad que no es la suya, que está con colegas policías que le son completamente hostiles y que está en un medio que desconoce, que es el Parque Sinaloa, la ciudad de Los Mochis, donde transcurre la historia, que no es su ciudad natal. Ahora, ya nos están marcando pausa, maestro, pero sí quisiera preguntarle, con toda la violencia que se está viviendo actualmente en este país, de sus raíces y todo, claro, pero ¿por qué escoger Sinaloa, Culiacán, y no hacer otro escenario? ¿Qué tendría que ver? Pues lo único que tiene que ver es que yo ahí nací, allí he vivido, salvo 14 años cuando vine a Ciudad de México a estudiar en la universidad, y es la ciudad que me es cara y que también yo cuando era muy joven yo prometí que iba a poner mi ciudad en el mapa de la cultura universal. Y es parte del trabajo que tengo que hacer, ¿no? Además, sabes que eso ayuda muchísimo a la hora de elaborar las historias, es decir, la familiaridad que como autor tiene uno con ciertos elementos, entre ellos el espacio, es decir, la ciudad, ayuda muchísimo a que la historia avance más fácil. ¿Es una novela histórica basada en hechos reales o es pura ficción? Es pura ficción. No sucede en este país nada de esto. Lo que se cuenta en Asesinato en el Parque Sinaloa, probablemente ha ocurrido o está ocurriendo o va a ocurrir. Bueno. Eso, dadas las condiciones en que los delincuentes mexicanos trabajan, crean un grado de posibilidad pues muy alto para las novelas policíacas. Maestro Mendoza, un placer tenerlo aquí en este programa Enfilados. Acaba de presentar su libro y como siempre le va estupendamente. Hoy sí, vieron cuánta gente tuve ayer. Qué me agoté de firmar libros. Pero bueno, estaré el resto de la semana por si gustan venir, con mucho gusto los atenderé. Venga a la Feria Internacional del Libro por Asesinato en el Parque Sinaloa. Tenemos mucho del maestro Elmer Mendoza y tenemos zurdo para también mucho rato más. Sí. Muchas gracias, maestro. No, gracias a ti. Revise agenda, por favor. Jueves 30 de noviembre. Programa literario Malas Intenciones. Novela negra. 18:30 horas. Salón 1, planta baja. Madrid Insurgente LGTB. 18 horas. Pabellón de Madrid. Salón de la Poesía. Participa Nicole Brossard. 17:30 horas. Salón de la Poesía, planta alta. Nombrar a Centroamérica. 18 horas. Salón A, área internacional. Bueno, pues ahí tienen las actividades para que es el 6º día de la Feria Internacional del Libro este jueves. Y con eso nos estamos prácticamente despidiendo, José Pineda. Sí, y con parte de lo que dijo el maestro Elmer Mendoza, ¿no? Él dice, y es para la reflexión, quizá la amistad sea más valiosa que el amor. Pues vale, dejamos con la reflexión. Así que pues, que tenga usted un excelente día. Muchísimas gracias por su confianza y su preferencia. Vámonos, Ricardo. Nos vamos, hasta la próxima. Pásenla muy, muy bien y nos vemos por acá en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.